Buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que hayan disfrutado su refrigerio. Qué cantidad de caras conocidas las que pude ver mientras disfrutábamos de un café, qué alegría verlos a todos, algunos de manera presencial porque tuvimos clase y ahora que tenemos MISO virtual, muchos estudiantes que están en la virtualidad y nos hemos visto brevemente quizás a través de una cámara y hoy tener el placer de verlos, de compartir un café, eso es también muy reconfortante. Bueno, cuando tenemos que hablar o nos proponen una charla sobre temas de arquitectura, pues hay muchísimos temas de los que uno quisiera hablar, ¿cierto? Por dónde empezar, qué cubrir, pero yo creo que uno habla en general de donde más agrado tiene, de lo que uno siente que puede ser de mayor importancia, de mayor aporte, y dentro de los temas de arquitectura que todos me gustan mucho, quizás el de arquitectura de solución es uno de mis preferidos, pero dentro de los temas de arquitectura de solución, las arquitecturas de referencia se han vuelto como algo para mí bien importante. Quizás logre transmitirles a ustedes hoy como ese interés, esa oportunidad que yo veo de crecimiento y de trabajo en esta área. Entonces quiero compartir con ustedes unos minutos, charlar, experimentar con ustedes algunas ideas, escuchar su opinión, por supuesto también, sus preguntas y sus comentarios sobre un tema que quizás es general, pero que al espacio de investigación, mi micrófono se va y se viene. Entonces comencemos, muy bien. ¿De qué quisiéramos hablar hoy? Hablemos un poco de qué es una arquitectura de referencia, rápidamente, como tratar de definir algunos conceptos, algunas ideas sobre qué es una arquitectura de referencia, para qué podemos usarla, cómo podemos usarla, cuándo deberíamos usarla y sobre todo, y bien importante, quizás en esta última parte de la charla, quién debería hacerla, ¿no es cierto? Y mirar como ese futuro en el contexto de la arquitectura. Entonces, ¿qué es una arquitectura de referencia? ¿Y qué hace? En general, es una abstracción, ¿no es cierto? Es una generalización de nuestra organización, de la tecnología, de los procesos, de los mecanismos de integración con los que cuenta una organización. En general, una arquitectura de referencia no soluciona ningún problema, pero nos deja las bases para poder solucionar efectivamente muchos problemas. Y yo creo que ese rol del arquitecto de solución es gratificante, ¿cierto? ¿Qué hace un arquitecto de solución? Suena obvia la pregunta, pero soluciona problemas. Quizás todos solucionamos problemas en la vida, pero esa es su razón de ser, es solucionar efectivamente problemas, ¿no? Es prohibido decir no. Yo tengo que ayudar a alguien, yo tengo que ayudar a mi negocio, yo tengo que ayudar en un proceso, en una iniciativa, tengo que usar mi inventiva, mi ingenio para poder efectivamente solucionar algo. ¿Cuál es el resultado de un arquitecto de solución? ¿Qué es lo que entrega? La arquitectura de la solución a un problema, todo el ciclo de vida de una solución, desde su concepción, su inicio, su diseño, su contratación, su implementación, el reemplazo de pronto de algún sistema existente, todo el ciclo de vida y operación de esa solución hasta que algún día vaya a ser dado de baja. Eso es lo que hace un arquitecto de solución, pero además enfocado en solucionarle un problema al negocio, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más gratificante que uno decir efectivamente logré solucionar un problema, ahí está operando lo que el cliente quería con tantas ansias, con satisfacción y poder decir lo logré. Pero si vamos creciendo como en el tamaño de la organización, pues tenemos más arquitectos de solución que están tratando de realizar esa misma labor muchas veces. Y desafortunadamente a veces el día a día no nos permite organizarnos bien y un grupo de arquitectura de solución puede estar tratando de solucionar un problema de una manera y lo logra, y otro grupo de arquitectura lo está solucionando otro problema de otra manera, pero cuando vamos a ver esos grupos de arquitectura tal vez lo hicieron de manera diferente, propusieron soluciones que más adelante no se van a integrar, compramos 2 veces productos que hacían lo mismo, posiblemente le pagamos a la misma fábrica de software por hacer lo mismo más de una vez y no nos dimos cuenta. Esas soluciones se van quedando aisladas y no fueron pensadas quizás como un todo. Luego vamos a ver el portafolio de nuestra organización y tenemos 3, 4 productos que son incompatibles y hacen lo mismo y estamos manteniéndolos todos y al final nos preguntamos por qué llegamos acá.
El día a día nos llevó, a veces algunas unidades organizacionales dentro de la empresa tienen un buen presupuesto, tienen poder, compran una solución, compran un producto, lo instalan y nos enteramos de eso meses después y ahora ¿cómo lo integramos? ¿Cómo lo ponemos a marchar? Muchas veces nos falta un vocabulario común, nos falta una base sobre la cual podamos trabajar y eso es lo que busca la arquitectura de referencia, que las diferentes soluciones que se construyan dentro de la organización obedezcan o sigan un mismo camino, que a futuro sean integrables, que yo pueda entender qué es lo que están haciendo mis compañeros arquitectos de solución, que si me mueven de un grupo de arquitectura a otro, estemos claros en qué parte del proceso íbamos, que tenemos un proceso, una metodología estable y conocida. ¿Y qué es esa arquitectura de referencia? Muchas veces puede ser un modelo, un diagrama, pero en general es algo mucho más sofisticado, es un documento, es una arquitectura. Por más de que sea de referencia, obedece a todos los principios de una arquitectura. La estructuramos, la organizamos en vistas, tenemos modelos dentro de esas vistas y las arquitecturas de referencia tienen también atributos de calidad que yo puedo medir sobre ellas. A veces la arquitectura de referencia, como les digo, es solo un dibujo, una imagen que uso de ejemplo para algo. No, esa arquitectura está viva o debe estarlo y esa arquitectura debe tener atributos de calidad que yo puedo medir y validar durante todo su ciclo de vida. Y la arquitectura de referencia nace, pero yo tengo que seguirla manteniendo por el resto del tiempo, es parte de la organización, ¿de acuerdo? Es una arquitectura más, solo que su razón de ser es darle piso, línea, políticas, guía a los arquitectos de solución para construir de una misma forma diferentes arquitecturas de solución. Nosotros en la universidad hemos comenzado a proponer un proceso de cómo diseñar una arquitectura de referencia. No es la única manera, no es la única forma, seguramente hay diferentes aproximaciones, pero es un proceso por lo menos que ha sido probado, validado al interior de la universidad. Yo a veces les digo a las personas con las que hablo de este tema, que estamos en un mundo en el que todavía hay mucho campo, afortunadamente. Si yo soy arquitecto de software, encuentro muchísima bibliografía, muchísimas referencias, tenemos todos los aportes que nos ha hecho el CEI en temas de arquitectura de software. Si me voy al tema de la arquitectura empresarial, encuentro también muchísimos marcos de referencia, libros, expertos, notaciones, metodologías. Cuando empiezo a hablar de arquitectura de solución, me empiezo a encontrar solo. Hasta hace un tiempo, si yo en Amazon buscaba algún libro de arquitectura de solución, no lo encontraba. Hoy creo que salen 1 o 2, algunos con una orientación muy de tecnología, de conviertas en arquitecto de solución de el producto tal o certifíquese en este, pero agnóstico a tecnología, una metodología, una propuesta de arquitectura de solución y de arquitectura de referencia, de cómo hacerlas, cómo construirlas, cómo mantenerlas. Es muy poco lo que hay. Yo creo que hay un espacio grande de trabajo, de investigación, de proponer, de construir, de dar a conocer ese conocimiento y quizás por un proyecto que llegó a la universidad hace más o menos unos 12 años, una empresa aquí, colombiana, grandísima, decía, bueno, tengo este problema, como 50, 70 arquitectos de solución, todos trabajando en diferentes soluciones, pero cuando voy a ver tengo unas problemáticas que no sé cómo resolver. ¿Qué hacemos? Y entonces empezamos a proponer este mecanismo de guía, de trabajo llamado arquitectura de referencia. Y yo creo que desde esa época no ha habido un solo año hasta hoy en el que no trabajemos de alguna manera en algún proyecto de arquitectura de referencia. En general las empresas cuando ven el concepto o el término de algo que me ayude a orquestar, a organizar mis soluciones de una manera estructurada, siguiendo un proceso, le ven un beneficio inmediato, ¿cierto? La arquitectura de referencia es bien recibida, es bien aceptada. Sin embargo, pocas veces bien institucionalizada. No existe a lo mejor el cargo, no existe el rol, no está oficialmente establecido quién, cuándo y cómo hace una arquitectura de referencia. Y ojalá caminemos un poco hacia allá. En principio no voy a entrar en temas muy detallados de arquitectura, a no ser que quieran que lo hagamos, pero nuestra arquitectura de referencia normalmente está constituida a través de vistas. Unas vistas que nos ayudan a entender las capacidades de la organización, qué es lo que busca mi organización y cómo desde el área de tecnología yo puedo soportar esas iniciativas que va a tener la organización.
Entonces voy a pasarme un poco más al rol de lo que llamamos el arquitecto de referencia. ¿De acuerdo? ¿Quién usa estas referencias? Los arquitectos de solución. Pero veamos un poco el papel de quien está antes de que ese arquitecto de solución pueda hacer uso de estas arquitecturas de referencia. Lo primero es tratar de ser, o lo que buscamos en nuestro proceso, es de ser agnósticos a la tecnología hasta un cierto punto. Entonces les decía, nuestra arquitectura de referencia va a estar construida a través de vistas, y hay una vista que llamamos la vista funcional. Y en esa vista funcional tratamos de entender y de plasmar la razón de ser del negocio. Y utilizamos estrategias de análisis orientado a servicios para describir la exposición de capacidades de una organización como mapas de servicios, y esos servicios son las fichas con las que el arquitecto de solución siempre va a poder trabajar en la construcción de su arquitectura de solución. Entonces, una primera vista funcional, como les digo. Hay diferentes vistas, hay otra vista que es la vista de integración. La vista de integración nos ayuda a entender cuáles son todos los mecanismos, retos, políticas, estrategias de integración en los diferentes sistemas de información que tiene mi compañía. Entonces el arquitecto de referencia nos marca una línea y nos cuenta en varios tiempos qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Habla del pasado, mire aquí antiguamente teníamos este conector, teníamos este bus de datos, se usaba, lo reconozco, lo voy a plantear en mi mapa de integración, pero quizás me está dejando un mensaje para decirme por ahí no vamos a seguir trabajando en el pasado. ¿Qué hay hoy? Claramente, hace un inventario de la tecnología actual, hace un inventario de los mecanismos de integración actual, estudia y entiende las maneras de integrar las aplicaciones hoy en día y establece eso dentro de su mapa. Pero también habla del futuro. También dice, mire, a futuro van a llegar estas nuevas tecnologías, vamos a tener estos mecanismos de integración, nos vamos a comunicar con diferentes APIs, como lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Todos los temas de componentes de inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer la integración con esas aplicaciones, con esos sistemas de información, con esas ayudas, con esos componentes el día de mañana? Entonces, el arquitecto de referencia tiene que ir estableciendo ese mapa de trabajo. Y es mejor que lo haga ese equipo de arquitectos de referencia una vez bien hecho y le dé ese beneficio a los arquitectos de solución, que deberían llegar y ser usuarios activos de esta arquitectura de referencia. Como les digo, comienza en algún momento la arquitectura de referencia dentro de una organización, pero luego sigue siendo un documento vivo que está establecido ya por siempre, se vuelve un activo de la organización. Una vista de información en la que establecemos todas las políticas de datos, de inteligencia de datos, de cómo vamos a explotar los datos que tenemos, de si vamos a utilizar algún tipo de data lake, de estándares de industria que yo deba seguir a nivel de información. Y de nuevo, marcamos una línea sobre cuál debe ser la integración de esos datos, el uso de esos datos dentro de las soluciones que vaya a construir la organización. Esas tres primeras vistas, normalmente, vuelvo a decirlo, son propias de cada empresa. Se tiene que ver dentro de los modelos que están en estas vistas que estoy hablando de una empresa en particular. Si esto es demasiado general y le sirve al banco, a la aseguradora y a la ferretería, tal vez no estoy haciendo un buen trabajo. Yo necesito hacer una arquitectura de referencia donde el negocio se vea claramente ahí reflejado y diga, sí, este soy yo, ¿de acuerdo? Es mi arquitectura de referencia, estas son las capacidades mías, esto es lo que yo sé hacer, este es mi negocio, y después, por supuesto, sí, pegarlo de alguna manera con la tecnología, que eso es lo que hace nuestra cuarta vista de tecnología. Esta vista, la última vista de tecnología, ya nos hace una asociación entre todos los servicios y entre todas las capacidades que identificamos con posibles implementaciones tecnológicas que hoy tengo, ¿cierto? Yo reconozco la tecnología que hay hoy y cómo usarla, y el arquitecto de referencia entonces le marca las mejores prácticas y la forma de integrar y de usar las diferentes aplicaciones al arquitecto de solución, pero también le está marcando el futuro, le está diciendo qué aplicaciones vendrán. En mi negocio a la vuelta de 5 años, ¿qué tecnología estará mandando? ¿Qué reemplazo tecnológico será el que tengo que realizar? ¿Con qué fabricantes particulares debería poder trabajar los productos que me estoy imaginando? Entonces, cuando uno empieza a ver este trabajo, el hacer esta arquitectura, el mantenerla viva, se va dando cuenta que quien hace las veces de arquitecto de referencia
tiene muchísimo trabajo. Eso no es una labor de algunas horas que alguien hace cuando le quede tiempo. Debe haber un rol de arquitecto de referencia que se encargue de darle norte y vida a esa arquitectura y que vaya construyendo todos los modelos que uno espera tenga esa arquitectura de referencia. Entonces, si lo vemos en dos tiempos, las tres primeras vistas que les comentaba, funcional, integración, información, son muy de la empresa, muy de la organización, son su reflejo, son agnósticas a tecnología, y la siguiente vista que vemos es más propia de la tecnología particular que yo puedo usar hoy, que tengo hoy. Aquí sí ya vienen los nombres de productos, la nube X, el producto Y, la versión tal, que tengo hoy, que tuve, qué productos tendré, ¿no es cierto? Y es como ese pegante entre lo agnóstico a tecnología de las otras vistas, más la tecnología que soporta a ese negocio. Esa es la estrategia a grandes rasgos. Creo que acabo de resumirles como 8 semanas del curso de arquitectura de solución en 5 minutos, pero eso es lo que hacemos usualmente en la universidad, con las organizaciones. Y algo muy curioso también, en el proyecto final de la maestría de arquitectura en MATI, los estudiantes deben buscar siempre un proyecto real, en una empresa real, donde aplicar lo que han aprendido de la maestría. Y eso lo hacemos hace ya unos 10, 12 años. No ha habido un solo semestre en el que no haya al menos un grupo cuyo proyecto de grado sea construir una arquitectura de referencia para organizaciones, y son muy importantes, bancos, aerolíneas, sector financiero, sector seguros, sector de petróleos, en fin, hay unas empresas que son espectaculares para hacer un proyecto de grado. Los estudiantes consiguen esa posibilidad porque algunas veces trabajan ahí o tienen algún conocido, y en todos los casos algo que termina uno viendo cuando el cliente final viene el último día del proyecto final, porque hay una presentación pública y viene el usuario final de estos proyectos y dice, bueno, esto es lo que necesitaba mi empresa, una arquitectura de referencia, esto nos da una idea, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo continuar, vamos a seguir la línea de mantener estas arquitecturas de referencia hacia futuro, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el impacto es grande, siempre se utiliza y siempre va a ser necesario. Finalmente, construimos lo que llamamos en la vista funcional nuestro blueprint de servicios, que es como el elemento, el modelo fundamental más importante de la arquitectura de referencia. Ahí está plasmado el negocio, ahí identificamos todos los servicios que constituyen el negocio hoy en día y con el que vamos a hablar con nuestro usuario final. Es un vocabulario común, es una manera de acercar al arquitecto de solución con el cliente, con la tecnología y permitirle ver su negocio ahí, pero también ayudarlo a entender desde el punto de vista de una solución tecnológica cómo va a solucionarle su problema. La experiencia muestra que este blueprint de servicios de la vista funcional es el punto de encuentro y el entendimiento claro con el cliente me permite al arquitecto de solución y al negocio llegar a un punto de encuentro muy bueno. Pero también, de nuevo, brinda un proceso para que los diferentes arquitectos de solución construyan soluciones siguiendo un mismo esquema, un mismo proceso, generen artefactos que son similares. Si yo trabajo en una arquitectura de solución y voy y miro la que hizo el otro grupo, la debo entender, debo saber cómo está hecha, debo ver qué tiene por dentro, porque es común, seguimos el mismo proceso, seguimos la misma metodología, construimos entregables similares, somos conformes a una arquitectura de referencia que nos guíe y que nos rige. Y eso es bueno y a veces es incómodo, ¿cierto? Entonces, el proceso que tenemos de generación de arquitectura de solución a partir de una arquitectura de referencia es muy sólido y permite construir soluciones rápidamente. Sin embargo, nada es gratis. ¿Cómo pagamos esa rapidez? La arquitectura de referencia nos restringe también un poco, ¿verdad? Nos obliga a utilizar las decisiones de este grupo de arquitectura de referencia y a veces no es cómodo, a veces queremos utilizar un producto y la arquitectura de referencia dice no puede utilizar ese producto, no está permitido en esta organización y sentimos que nos va a prohibir un poco las cosas, pero vuelvo a decirlo, es un trade-off entre esa rapidez y facilidad y el mecanismo como homogéneo de construir una arquitectura de solución contra limitar un poco esa libertad de querer hacer diferentes soluciones con productos nuevos cada vez.
se puede sentir un poco esa restricción. Sin embargo, los beneficios, creo yo, son mayores que lo que puede uno sentir a nivel restrictivo. Entonces, las arquitecturas de solución empiezan a construirse y a generarse a partir de una misma arquitectura de referencia. Construimos en general las mismas vistas de la arquitectura, validamos la arquitectura de una misma forma. Entonces, ese es como el propósito primero general. Tal vez uno diría, si habláramos informalmente como de niveles de madurez, en el primer estado, pues construyo soluciones, ¿cierto? Y lo hacemos bien, pero siguiendo diferentes procesos, metodologías. En un siguiente nivel podríamos tratar de tener una primera versión de una arquitectura de referencia que nos vaya ya apoyando en la generación de arquitecturas de solución, siguiendo ya unos lineamientos, unos estándares, un mismo proceso, una metodología, manteniendo la arquitectura de referencia. Ya ese sería un siguiente nivel y un gran reto para la organización. Esas soluciones y esas arquitecturas nos deben apoyar en la construcción de soluciones que sean técnicamente viables, financieramente viables y que estemos seguros que le aportan un valor al negocio. Si lográramos hacer eso en ese nivel de madurez, yo pienso que ahí ya habría una ganancia buena. Y ese es quizás el hoy. Pero, como lo decía el título de la charla, ¿por qué no usar estas arquitecturas de referencia también en otros contextos y apoyando otras labores? Y diría yo, un siguiente nivel entonces estaría encaminado a apoyar el gobierno de TI. Yo creo que aquí seguramente hay muchos de ustedes que trabajan en temas de gobierno, definiciones de gobierno de TI tal vez muchísimas. Tomo esta simplemente para ilustrar el punto y la idea. El gobierno de TI es el proceso de manejar y controlar capacidades críticas de TI, entonces hay palabras como interesantes ahí, garantizar cumplimiento e incrementar el valor de las inversiones realizadas en tecnología. ¿De acuerdo? Entonces quedémonos un poco con esas frases que habla el tema de gobierno de TI. El gobierno de TI se centra en garantizar que la organización conoce las decisiones que está tomando TI y cómo ellas impactan el valor en el negocio. ¿Por qué no pensar que la arquitectura de referencia, más que simplemente ser un vehículo para generar buenas soluciones, ese nivel ya lo logramos, puede aportar un poco más? Y a nivel de gobierno, me quedo entonces con algunas de las frases importantes que tenía esa definición. La primera, garantizar cumplimiento, pero esa es la razón de ser. Justamente les decía yo ahora, la arquitectura de referencia me obliga, me da un lineamiento, me restringe un poco, pero es que eso es lo que pasa cuando tengo que cumplir unas leyes y unas normas. La arquitectura de referencia se va volviendo mi constitución, yo tengo que respetarla. Y a veces quiero hacer algo y no puedo, por el bien de todos, ¿verdad? Y ese es el punto con la arquitectura de referencia. Garantiza cumplimiento. Ya yo no puedo proponer cualquier solución, no puedo proponer cualquier tecnología, no puedo imaginarme cualquier cosa si no está avalada y regida y cumple a las políticas y los lineamientos de la arquitectura de referencia. Decía también la definición, identifica capacidades críticas de la organización. La construcción misma de ese blueprint de servicios que les acabé de mostrar demuestra, y ese blueprint de servicios ilustra y modela las capacidades críticas de una organización. Entonces, con ese modelo ya tenemos en muy buena parte lo que nos estaba pidiendo también este proceso de generación de arquitecturas de referencia, aliadas y unidas con las estrategias de gobierno. La organización conoce cómo las decisiones de TI aportan valor a su plan de negocios. Claro, con la arquitectura de referencia lo hacemos, de hecho. Recuerden que esas tres primeras vistas que hablábamos de la arquitectura de referencia son propias de cada organización, son propias de cada nivel, de cada departamento, de cada unidad. Yo estoy modelando realmente la empresa en la arquitectura de referencia. No estoy simplemente haciendo un listado de los productos tecnológicos con los que cuento. Estoy modelando la empresa con lo que consideramos es su esencia. Entonces, cada vez que yo voy a construir una solución, le puedo mostrar al negocio claramente cómo se impacta o se va a impactar su propuesta de valor a través de estas arquitecturas. Finalmente, la definición también nos hablaba, hay inversiones realizadas en tecnología que el negocio debería entender y conocer. ¿Cómo las explico? ¿Cómo las cuento? ¿Y cómo le explico que esta inversión en tecnología afecta directamente parte del negocio?
las vistas mismas en las que está hecha la arquitectura de referencia me van a proveer ese vehículo y ese mecanismo para comunicar justamente eso. ¿Cuál es el impacto que tiene cada solución en el negocio? Y lo tengo en modelos que puedo presentar, no es una argumentación, no es simplemente mi palabra, no. Tengo modelos de arquitectura que ilustran qué tanto valor aporta al negocio. Y ese es un atributo de calidad que medimos en las arquitecturas de referencia, ¿de acuerdo? Así como en otras arquitecturas podemos medir latencia o escalabilidad o flexibilidad, en las arquitecturas de referencia queremos medir justamente el valor con el que yo impacto con una solución al negocio, ¿de acuerdo? Entonces, desde el primer escalón que queríamos subir, ¿puedo hacer algo más con mi arquitectura de referencia? Ya generar arquitecturas de solución es una ganancia grande, pero ¿puedo subir un poco más? ¿Puedo apoyar las áreas de gobierno de TI con mi arquitectura de referencia? Y yo creo que la propuesta es sí, sí se puede. Debería ser un artefacto, debería ser una herramienta que apoye más las actividades de gestión de gobierno de TI. La arquitectura de referencia es transversal a muchísimos procesos. Uno de ellos, el de gobierno. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Usualmente no trabajamos y no usamos la arquitectura de referencia y al arquitecto de referencia en esos comités de gobierno o en esas decisiones de gobierno, y ahí tenemos un artefacto que es valioso, que quizás no le estamos dando tanto valor. La segunda parte nos dice que la arquitectura de referencia y la vigilancia tecnológica que debe hacer la organización deben ir de la mano. De nuevo, definiciones de vigilancia tecnológica muchísimas, pero centrémonos en una de ellas. La vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo, sistemático para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla, comunicarla para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y anticiparse a los cambios. Eso es lo que hace la vigilancia tecnológica. ¿Quién hace esa vigilancia en su organización? ¿Quién está encargado de realizar esas tareas? ¿Cómo investigo nuevas tecnologías y las presento al negocio y se las presento a los arquitectos de solución? Los arquitectos de solución tienen que entender que a la vuelta de 2, 3, 4 años habrá tecnologías diferentes, nuevas, que van a impactar el negocio. ¿Dónde les presento a esos arquitectos de solución esas ideas? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo difundo? ¿En dónde expreso ese conocimiento que estoy aprendiendo? Fíjense que si lo tratamos de unir a las charlas que hemos tenido, y lo unimos con la charla de esta mañana de AI generativa, ¿cuándo va a llegar esa tecnología a mi organización? Y cuando llegue, ¿cómo la voy a adoptar? ¿Y cómo me voy a integrar a los agentes que van a hacer la inteligencia artificial y que van a generarme las respuestas, los informes y los códigos? ¿Cómo voy a integrar esa tecnología en las soluciones que hoy ya existen? Eso es vigilancia tecnológica, y eso casi que no es que sea el futuro lejano, esto va a pasar a la vuelta de un par de años. Pero ¿y después de ese par de años qué vendrá? ¿Quién tiene la labor y la obligación de estar haciendo esa vigilancia tecnológica? No voy a decir que quién tiene que hacerlo en cada organización, pero una idea sí puede ser el arquitecto de referencia. El arquitecto de referencia tiene el mapa de negocio y de tecnología en su cabeza, sabe qué hay hoy, sabe qué vendrá en el futuro inmediato, pero está preparando el camino para el futuro mediano. ¿Cuáles son esas posibles tecnologías y herramientas que van a llegar? Y cuando lleguen, ¿cómo las podemos usar? Puedo dejar nuevamente libre a cada arquitecto de solución o cada grupo de arquitectura de solución que lo investigue y lo descubra como pueda y que cometan el mismo error 10 veces cada uno de los grupos de trabajo, o el arquitecto de referencia hace ese trabajo una vez, lo documenta, lo ilustra, lo experimenta y se lo da a conocer a la demás organización. Entonces, el arquitecto de referencia capta esa información del exterior, su razón de ser es estar pensando, mirando, probando, investigando, aprendiendo, viendo hacia futuro, qué hacen otras empresas como la mía en el mundo, empresas o situaciones o verticales de negocios similares, qué han aprendido, qué tecnología usan, las podré usar yo. Hace mapas, de acuerdo, experimentales de su arquitectura de referencia para ir plasmándole el camino al arquitecto de solución que a la vuelta de un año, año y medio, va a requerir esa tecnología
pero ya va a haber tenido que el esfuerzo que hizo el arquitecto de referencia. Finalmente, la idea es tomar decisiones con un menor riesgo. La función de este arquitecto de referencia es esa. Yo voy a investigar, voy a hacer la vigilancia y voy a plantearle mapas que son entendibles, que son formales, que es arquitectura. Le voy a construir modelos de arquitectura de cómo se va a ver nuestra tecnología y nuestro negocio cuando empecemos a adaptar y a adoptar tecnologías de inteligencia generativa. ¿Cómo la vamos a integrar con nuestra solución interna o con el producto que le vendemos a nuestro cliente? Eso yo ya lo aprendí, yo ya lo hice. Ese arquitecto de referencia para mí debería tener un laboratorio de trabajo a su servicio. Debería ser el que está experimentando si un conector en verdad funciona, no funciona, si una nueva tecnología va a ser implementable o no. Debe estar descubriendo, es el primero que está abriendo camino y si se va a caer en algún lado, también lo va a aprender la organización y vamos a aprovechar esa caída. Pero si tiene claro ya un mapa, un camino de trabajo, lo vamos también a heredar y va a ser mucho más rápida la adopción de la tecnología y la generación de soluciones. Si he sido repetitivo, entonces esta pregunta se responde muy fácil. ¿Quién hace todo ese trabajo? Pues hoy en día tenemos arquitectos con muchísimos apellidos, ¿verdad? Y siguen saliendo. Pero rara vez he escuchado que en una organización, tal vez hay nombres similares, no digo que no lo usen, existe el concepto del arquitecto de referencia. Yo sé, hay arquitecto de dominio, arquitecto especializado, hay muchos nombres que cuando uno mira tratan de hacer algunas de estas labores. Pero vuelvo a insistir, quizás son labores que hago en algunos de mis tiempos o me asignan una tarea o tengo un par de horas asignadas para esto. Pero yo creo que en una organización hace falta, en su oficina de arquitectura, un rol especializado en arquitectura de referencia, que haga todo lo que estamos diciendo. Y uno pensaría, pero bueno, ese arquitecto hizo la arquitectura de referencia y ¿qué se pone a hacer después? Todo lo que hemos visto, esa arquitectura hay que mantenerla, evolucionarla, tiene que tener a su cargo el laboratorio de arquitectura, tiene que estar haciendo la vigilancia tecnológica, participa en los comités de gobierno de tecnología, está evaluando las soluciones que construye la organización, está validando que el valor que están aportando estas soluciones sea efectivo y sea real. Para mí es un cargo que tendría trabajo toda la vida. Yo creo que yo sería feliz siendo un arquitecto de referencia en algún lado. No estoy buscando trabajo, digo que si pudiera hacerlo en Google o algo así, pero Jorge, no se preocupe. Pero si pudiera hacerlo, para mí ese sería un trabajo chéverísimo y si alguien lo hiciera, yo lo envidiaría también, ¿no? Estoy contento haciendo lo que hago en la universidad, pero también haría ese trabajo muy contento. No me aburriría nunca, evidentemente, jamás. Y yo creo que un arquitecto nunca se aburre haciendo arquitectura, pero en particular en este cargo no lo haría. En fin, yo creo que el último mensaje que quisiera dejarles es, hay una relación, debe haber una relación importante entre el negocio, el arquitecto de solución y el arquitecto de referencia. Y ese arquitecto de referencia tiene a su cargo, para mí, unas labores críticas, importantísimas. Plasmar la organización, modelarla, unir el área de tecnología con su estrategia, pero apoyar el gobierno de la tecnología y hacer su vigilancia tecnológica también. Y plasmar todo eso de manera formal, en documentos formales de arquitectura. No es simplemente un cuento o algo, una historia que le voy a contar a alguien. No, es ser formal y construir y diseñar y producir arquitectura. Bueno, muy bien. Eso era lo que yo quería contarles hoy sobre arquitectura. Quisiera dejar los minutos que faltan. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con el mayor gusto recibirlo y tratar de apoyarlos.